Aristizábal, soy arqueólogo, trabajo hace ya 25 años en Cerro Tusa, ampliando el rango de acción hacia todo el suroeste, y Cerro Tusa lo considero pues un templo y un lugar que me ha traído desde que era un niño. Llegué a la zona cuando tenía 8 años, me llevó mi abuelo, que era de Fredonia, y mis abuelos maternos eran de Fredonia y mi madre es de Fredonia. Y de hecho mi madre nació en Santana, en la finca Santana, ahí muy cerca de Cerro Bravo. Los abuelos pasaron la luna de miel, fue a caballo, de Fredonia fueron a Venecia a caballo. Y entonces muy arraigado en esa zona, me llevaron de niño y pude ver Cerro Tusa desde la Albania, por el lado que es así, que se ve como triangular. Entonces esas imágenes me impactaron siendo un niño. El abuelo también me llevó al altar ceremonial y me mostró la cara de la diosa cuando yo tenía 8 años. A partir de entonces quedé enamorado de ese sitio. A mí me contaban muchas historias, pues en ese tiempo, en vez de cuentos de hadas, yo crecí fue con leyendas de espantos, de tesoros, de indígenas. El abuelo pues nos llevaba mucho por cabalgatas y conocía muy bien esa zona, y entonces así, eso fue como la infancia. Y ya luego, a raíz de unos viajes que hice por Colombia a conocer San Agustín, con el mismo abuelo hice un viaje en carro y nos llevó a San Agustín, y después con unos compañeros del colegio fui a la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya encontré mi vocación como antropólogo, y de ahí ya se juntaron los cables y comencé a hacer los estudios. Entonces a partir del año 1997 yo ya dije, bueno, pues mis abuelos son de esta zona, tienen acá la finca, tengo posibilidad de estar viniendo acá a investigar, me encanta este territorio. Tenía pues como toda esa incógnita de qué era Cerro Tusa, de qué había sido para los indígenas, y comencé las investigaciones. La primera fuente de información, me fui a la Biblioteca Pública de Venecia, y allí encontré un libro muy interesante que es la monografía histórica escrita por el profesor Nacianceno García Monsalve. Se llama Venecia, su historia y su geografía. Entonces le saqué fotocopia a la parte de Cerro Tusa, y ahí él ya mencionaba el altar ceremonial, mencionaba el cerro, mencionaba la cara de la diosa y mencionaba los estudios del pionero de la antropología, Graciliano Arcila. Entonces ya por ahí ya me fui, eso es como un laberinto de la investigación, fui encontrando pues la información, y hasta el día de hoy no he parado entonces esa investigación, cada vez conociendo nuevos sitios, como le dije al principio, ya ampliando el rango, ya desde Pintada hasta Bolombolo, todo lo que es el suroeste, me interesa porque es una misma cultura o civilización que se asentó allí. El nombre Cerro Tusa viene de un vocablo, pero esa palabra no es indígena. Tusa hace referencia al cono leñoso de una mazorca de maíz. Cuando uno, digamos, están todos los granitos, la parte final es como un conito, como un cono, y por eso le dicen así, Cerro Tusa. Ahí pues está la relación como con el maíz y la fertilidad, pero no podríamos decir, pues ese no es un nombre indígena. ¿Qué nos quedan allí de nombres indígenas? Sinifaná, que viene del reporte que hacen los españoles de la provincia de Senufaná. Y también está Bolombolo, que es un vocablo también indígena, Titiribí, Amagá, todos esos acentuados en Anzá, Cauca, que también le decían el río Bredunco. Pero Tusa como tal no sabemos, incluso las crónicas de conquista no mencionan ese cerro. Pero ya por los hallazgos que hemos hecho en los alrededores, porque en el cerro como tal no hemos realizado hallazgos, porque es más bien un cerro geológico, es una roca de lava volcánica que se enfrió. Pero pues allí se aflora la cara de la diosa, está el altar al frente, pasa un camino prehispánico que une varios cementerios y une las cuevas
de Venecia con las cuevas de Titiribí. Entonces, en esas cuevas hemos encontrado gran cantidad de ofrendas precolombinas, de cerámica, con figurinas, con elementos arqueológicos como hachas, manos de moler. Entonces sabemos que esa era una zona donde ellos no vivían, era una zona donde ellos iban a hacer sus rituales. Entonces lo que pensamos, a raíz pues, de estos hallazgos que se han hecho, es que Cerro Tusa era como un templo para los indígenas, por su forma que es natural y lo llamativo que es, y por ser como una montaña que emerge del centro de la Tierra. Entonces ella tiene una composición geológica que antes estaba en el fondo de la Tierra y por el volcanismo emerge, genera una atracción, hay una energía fuerte ahí volcánica que ocurre en otras partes de Colombia, como en el macizo colombiano o como en el Chiribiquete. Entonces esas fuerzas telúricas del centro de la Tierra emergen y captan a la gente, o sea, es como un magnetismo, y entonces allí llegaban varias rutas. Llega las rutas naturales, que era la quebrada Sinifaná, el río Cauca, el río San Juan, que llega a Bolombolo. Entonces venía gente del occidente, del oriente, del Valle de Aburrá, llegaban a esa zona por diferentes caminos que confluyen en esa zona y hacían allí sus rituales. Entonces se convierte en un centro ceremonial y económico, me imagino también. O sea, había, en los rituales ellos también aprovechaban para hacer comercio y cambiar productos de diferentes lugares. Nace más o menos en el año 2000, a raíz de que se estaban haciendo todas estas investigaciones, hallazgos, pero nos dimos cuenta que muchos de esos predios eran privados y que eran fundamentales no solo para la conservación del patrimonio, sino para la conservación de la naturaleza, de los bosques, que quedaban ya muy pocos, que habían sido zonas deforestadas tanto por la caficultura como por la ganadería. Entonces se necesitaba proteger unas zonas para el recurso hídrico, para corredores biológicos, a corredores conectando corredores de fauna entre el bosque seco tropical en Bolombolo y el río Cauca con el bosque húmedo de montaña en la parte alta. Entonces nace esa idea de crear el proyecto, constituyendo el camino prehispánico como la columna vertebral de ese parque. Entonces el camino es la columna vertebral y de ahí ya se desprenden varios escarpes que son geológicos, pero es allí, por ser tan empinados, y el mismo cerro, donde se conservan los reductos de bosque y también los principales sitios arqueológicos, como la cueva, los cementerios indígenas, los miradores y el camino también. Entonces, el informe final, yo estudié dos carreras en dos universidades, ingeniería ambiental en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Me gradué en el año 2002 con el trabajo de grado que se llama Plan de Manejo Ambiental en los alrededores de Cerro Tusa, y me gradué como antropólogo con énfasis en arqueología también en el 2002, unos mesecitos después, con el proyecto que se llama Plan de Manejo Arqueológico y Prospección Arqueológica en los alrededores de Cerro Tusa. Entonces uní las dos carreras y como el mismo objeto de estudio, o misma área de estudio que era Cerro Tusa, para proponer una protección ambiental y una protección del patrimonio arqueológico de esa zona. Entonces, ya como yo decía, pues qué pesar que estos informes queden en un anaquel, en un archivo en una biblioteca de una universidad o en el ICANN, qué bueno poderlo hacer realidad. Y con la alcaldía que había en ese entonces, la administración municipal, que estaba el doctor Carlos Alberto Correa, él es arquitecto, y propusimos ese proyecto. Se presentó al presidente de Colombia en ese tiempo, Andrés Pastrana. Ellos tenían una convocatoria que se llamaba La Casa Grande, era para hacer casas de cultura en los municipios. Entonces se presentó para hacer el museo. Siempre la idea fue primero como hacer un espacio, en un espacio público del municipio, un museo, y ya a partir de ahí ir haciendo el lobby para ir declarando las tierras que eran privadas. Entonces eso fue en el año 2002 que se presentó ese proyecto y tuvo el diseño del parque. Se diseñó, trabajó mi madre que es arquitecta, ella diseñó el museo
y diseñó toda la parte de infraestructura inmobiliaria para el parque, todo liviano, era en Guadua. Nos basamos pues en la arquitectura en Guadua con modelos del Japón y unos modelos modulares, todo palafítico, para hacer unos miradores, un aula ambiental, poner ya digamos los paneles informativos, un parqueadero, una torre de avistamiento, lo que ha sido muy bonito porque Confama ahora con sus diseños ha estudiado estos referentes que habían iniciales y los ha trasladado hoy en día 20 años después, pero adoptando muchas de esas ideas principales y respetándolas como tal. Entonces ha sido muy hermoso pues ese diseño del proyecto ahora basado en las primeras ideas y todo acorde, o sea, estamos felices porque los diseños actuales del parque respetan esas ideas iniciales. El municipio de Venecia tiene una gran riqueza arqueológica y ambiental, que es un patrimonio de todos los venecianos y de todos los antioqueños. Es un privilegio que tienen por contar con toda esta riqueza invaluable, porque tú sabes que el patrimonio natural y el patrimonio arqueológico no tienen precio, no se puede comprar ni vender, nadie podría hacer una valoración del mismo. Entonces, y se une con todo el suroeste, con Támesis, con Jericó, con Fredonia, porque es la misma cultura la que habitó todo este territorio tan importante. Cerro Tusa pensamos que es el principal templo de la zona de Antioquia, porque de la misma cultura que habitó el Valle de Aburrá, que habitó el suroeste, que habitó casi hasta el río Atrato y hasta el río Magdalena, que se ha encontrado por el tipo de cerámica, confluían allí, a esas cuevas que hay en Titiribí, a las cuevas de Venecia. Entonces tiene un gran valor como un sitio simbólico y ritual que se ha encontrado a través de los estudios arqueológicos. Pero todo este valor y todo lo que hemos estudiado, que ya tenemos un pequeño museo, que tenemos unas declaratorias, todo esto hay que irlo ampliando, ampliar las investigaciones, ampliar el museo, ampliar la conservación, ampliar los acuerdos y las áreas protegidas, porque el patrimonio es irrepetible. Si por ejemplo se hace una construcción de una casa con las fundaciones o una piscina o una pesebrera y se mueve la tierra con maquinaria pesada y no se revisan los suelos, es algo sencillo, es un solo tiro, ya ahí ya queda borrado ese patrimonio. Por eso no nos ganamos nada con estar diciendo que turismo, que belleza patrimonial y todo eso, si no hay una verdadera política de protección, porque entonces sería incoherente. Entonces debe ir ese desarrollo de la mano de este patrimonio y no es algo difícil de alcanzar, es que todas las construcciones del municipio tengan un acompañamiento arqueológico para que se proteja el patrimonio. Porque hemos visto como este lugar, que este es un lugar arqueológico aquí donde estamos en Medellín, se hizo un gran proyecto, un tranvía con estaciones, una super infraestructura, pero se cuidó el patrimonio y lo seguimos cuidando. Entonces lo mismo allá en Venecia, se puede hacer mucho desarrollo, parcelaciones, cultivos, se hizo la doble calzada, por ejemplo, las vías 4G, pero con arqueólogos y se hicieron allá. Entonces es muy importante eso. Un parque arqueológico es una atracción para muchas personas, ayuda al turismo, ayuda a que haya inyección en la economía. Pero la base de los parques arqueológicos y naturales, eso empezó en los Estados Unidos a principios de siglo y está fundamentado en la conservación de la naturaleza y del patrimonio para las futuras generaciones. O sea, la base de un parque no es un parque de atracciones, no es activar el turismo, todo eso es secundario y es muy positivo, pero la base es proteger la naturaleza de manera intangible y el patrimonio de manera intangible para las futuras generaciones. Esto quiere decir, no va al Parque Tayrona y yo fui, lo conocí y me enamoré allá en el año 1995 y yo vuelvo hoy en día y lo veo cada vez más hermoso. No
dinamitado las piedras, no han hecho urbanizaciones, sigue el mismo parque acogiendo a todas las generaciones de colombianos y del mundo. Entonces lo mismo que queremos en Cerro Tusa es proteger para conservar. El objetivo de mi vida es doble: conservar la naturaleza y conservar el patrimonio. Así me toque entregar mi vida. Antes de terminar, quiero dar unos agradecimientos muy especiales. Es que yo creo que la lista es tan larga que no terminaríamos. Sería más larga que toda la entrevista porque han sido muchos años y muchas personas que han hecho que este camino sea bonito, sea interesante. Pienso que más la magia de Cerro Tusa para mí son las personas que he conocido allí. Entonces, en primer lugar, pues a los habitantes del caserío La Portada, las familias Cano Saldarriaga, que les dicen por cariño los comadrejos, todos los chicos de allá y las chicas, y los que ya están muertos, que también me tocó conocerlos, que en paz descansen, doña María, y los vecinos de la Portada también, en la parte alta, la familia Sucerquia Berrío. Todas estas familias fueron claves y siguen trabajando conmigo muchas veces en investigaciones, incluso acá en Medellín. En este acueducto trabajaron varios de ellos y hay unos artistas muy destacados de los auténticos de Cerro Tusa. Entonces han sido la alegría para mí esas personas. Desde que yo empecé las investigaciones, ir a Cerro Tusa para mí era como una terapia, porque siempre era la felicidad más grande yo poder ir y encontrarme con ellos. Entonces, esos son mis hermanos, mi familia. Y bueno, en el gobierno de Venecia también hemos encontrado personas que nos han apoyado mucho. Desde el principio, el doctor Luis Emilio Patiño, que hoy en día es el presidente del Consejo Municipal, quien me tocó cuando era concejal, y en sus principios, desde el gobierno de uno de los alcaldes, de Carlos Alberto Correa, la concejala Ana María, que antes cuando estaba en el gobierno me ayudó incluso en el montaje, las piezas, limpiamos las piezas, montamos el museo, y siempre ha apoyado todos los temas, porque ella es colega de ingeniera ambiental. Yo te había contado que yo también soy ingeniero ambiental, entonces ella siempre es preocupada por todos estos temas de los residuos, de la naturaleza, del patrimonio ambiental. Con los guías de Venecia he tenido una relación muy bonita, son todos estos jóvenes que se están formando. Yo considero que un antropólogo no es nada sin los guías, porque nosotros producimos conocimiento, pero ellos son los que están directamente con la gente que visita y haciendo que el viaje sea mágico. Entonces con ellos, con todos, también un saludo para ellos, porque han sido clave en todo este proceso. El líder de los guías, que es Víctor Restrepo, y todos los otros muchachos guías también, Rubén Velázquez, Paula, que es de la comunidad de Cerro Tusa, que también es guía, y Alejandro Sucerquia, también está Erwin, Camilo Maya, y Pastillas Chaverra, que también es amigo y él es guía también. Entonces todos estos jóvenes que han estado trabajando como guías locales, aprendiendo mucho, queriendo el territorio. Además, esos guías han sido muy cuidadosos en el número de personas que suben, nunca suben una cantidad de gente, han seguido todas esas instrucciones rigurosamente. Algo de admirarles a ellos, porque ellos son los que llevan los grupos y ellos siempre han buscado algo muy clave, es que nadie tire basura, y uno va a Cerro Tusa y uno no encuentra basura. Entonces eso es una maravilla y eso lo han logrado los muchachos, que ni siquiera tenemos que tener allá basureras, sino que ellos, es la política de lo que tú entras, lo sacas, y con esa hemos funcionado. Y entonces además todos ellos han transmitido. Un gran saludo también a uno de los principales guías promotores de Cerro Tusa, de quien he aprendido mucho, que es Jaime Acosta. Jaime, y mejor dicho, el saludo más especial de todos para alguien que ha sido un maestro en Venecia, en toda la protección de la cultura, a quien le debemos mucho al aprendizaje, quien nos apoyó siempre durante estos 25 años, es el doctor Jaime Alberto Zapata Cano, médico de Venecia y la persona más culta, y que ha siempre promovido este proyecto del parque,
de recuperar nuestra historia. También el consejo anterior logramos algo importantísimo, que fue el acuerdo número 12 del 2019, con el cual se reservaron 1.206 hectáreas para siempre. Entonces no es solo Cerro Tusa, sino 1.200, esos son los logros que hemos hecho, 1.206 hectáreas para siempre, para todos los venecianos, para proteger. A pesar de que eran predios privados, se lograron declarar. Eso no afecta realmente a los finqueros porque son áreas muy pendientes. Y esperamos pues que esos acuerdos se respeten, porque son acuerdos que fueron sancionados por un consejo municipal y deben ser respetados para siempre, porque es de los venecianos, no es un capricho de Pablo Aristizábal, sino realmente es algo para proteger naturaleza, corredores de fauna entre el río Cauca, como explicaba ahora, y el bosque seco tropical, que es un ecosistema en vía de extinción, y el ecosistema de montaña. Entonces por allí hemos visto cantidades de animales ya, hemos visto zorros, hemos visto ocelotes, hemos visto mucha cantidad de pájaros, armadillos. En todos estos 25 años muchas veces se me han atravesado esos animales como mensajeros de que hay que proteger, y yo cada que los veo son señales de que ese es el corredor que tenemos que proteger. Hace poco una taira, entonces hay osos hormigueros, incluso ahora hay avistamiento en la zona del revenidero de mono aullador. Entonces todos estos animales son mensajeros también de los ancestros de las áreas que debemos proteger. Los sitios arqueológicos realmente es un legado de los ancestros, ese es el POT ancestral. Ellos nos dejaron en sus sitios que ellos sacralizaron, donde es que hoy en día tienen que ser las reservas y la protección. Ese es el POT, que ya no lo dejaron listo. Entonces ahí, por eso yo simplemente cogí en un mapa lo que te decía, como un medium de los ancestros, y lo transcribí hoy en día con mis conocimientos de las normas y los derechos, y se hizo el acuerdo número 12, que usa todas las leyes del país, de la nación y los decretos en esa declaratoria. Y ese decreto quedó con un plano que me demoré 3 días haciéndolo, más todos los años, pero 2 días recorriendo, y con toda la cartografía y las coordenadas, y quedó protocolizado con ese acuerdo también. Entonces muchas gracias a todos los concejales que han participado en todas esas declaratorias, que han protegido, que han velado por el patrimonio natural y arqueológico de su municipio, porque ese es realmente el gran legado que estamos dejando. Y de ahí tú no tienes turismo sin contenido. Debe haber una narrativa. Para que la gente venga, tiene que tener un cuento, algo especial, y eso lo da la arqueología, los estudios, el museo, la protección, los sitios bien conservados, sin basura. Esa es la clave yo pienso, de un turismo sostenible y de un turismo arqueológico. Las personas que han trabajado en el museo, las directores del museo, Amparito del Consejo Municipal, que también ha trabajado en el museo, hermosa, y el primer director, Víctor Restrepo, la segunda directora, que se llama Claudia, la directora actual, Lili, con todos los directores del museo. El museo para mí es un hijito, es como un pedacito del corazón mío. Entonces ese museo, aunque es pequeño, los guardianes, los que están ahí trabajando para él, es muy clave, porque ahí está un gran legado. Ese es el lobby de bienvenida de los ancestros para todos los visitantes del municipio. Qué pena pues que yo me conmuevo tanto, pero la verdad es que yo quiero mucho el patrimonio allá de Venecia, y todo ese trabajo ha sido muy, muy difícil, porque realmente lo que hemos ido logrando, por último, haber logrado comprar Cerro Tusa, un agradecimiento muy especial al doctor Luis Pérez Gutiérrez, que fue un gobernador visionario que en su momento dijo: listo, creemos la ordenanza. Este homenaje lo agradezco pues con mucha humildad, y es para mí pues un honor que el Consejo Municipal, el honorable Consejo Municipal del municipio de Venecia, con quien he tenido relación hace 25 años para todas estas declaratorias, y que hemos logrado todo este camino juntos como institución y como corporación, me hagan este homenaje. Lo agradezco de todo corazón. Yo no busco nunca homenajes. Para mí lo principal es que ese parque sea para todos los habitantes de Venecia, antioqueños.